Bueno, jóvenes, vamos a analizar la demostración de razonamientos válidos. Para realizar una demostración de si un razonamiento es válido, se tiene que analizar las premisas, estas proposiciones que se encuentran antes de la línea de resultado. Analizamos las premisas del razonamiento y las comparamos con las leyes de inferencia, las comparamos de dos en dos posiblemente. Generalmente las leyes de inferencia, dos premisas dan una conclusión, y si tenemos esa forma, dos premisas se parecen a las premisas de una ley de inferencia, podemos inferir la conclusión de esa ley de inferencia, y la nueva premisa conclusiva, esa premisa que estamos infiriendo, ese resultado de inferencia, lo escribimos debajo de la conclusión siguiendo la numeración. Acá las premisas tienen una numeración para saber que son premisa 1, 2, 3, conclusión, y luego las inferencias que vayamos realizando van a ir en un número consecutivo al que se tiene como último número de premisa. ¿Ya? También podemos utilizar equivalencias del álgebra proposicional. Por ejemplo, la equivalencia del condicional es negación del antecedente o consecuente. También se pueden utilizar en algunos casos teoremas del álgebra proposicional. Ya se pueden utilizar teoremas del álgebra proposicional. Entonces, lo primero que se hace es analizar e ir infiriendo. Para demostrar si un razonamiento es válido, vamos a ir sacando nuevas proposiciones a través de la inferencia, y si en algún momento llegamos exactamente a la conclusión de este razonamiento, el razonamiento es válido. Si llegamos exactamente a la negación de este razonamiento, negación de no t va a ser t. Si en algún momento llegáramos a inferir t, entonces el razonamiento no es válido. Recapitulemos. Si llegamos exactamente a la conclusión de este razonamiento, si llegamos a no t, el razonamiento es válido. Si inferimos, si llegamos exactamente al opuesto de esta conclusión, si llegamos a t, el razonamiento no es válido. Pero si en el camino llegáramos a falso, el razonamiento también es válido. Porque, recuerdan, una forma de representar un razonamiento es a través de la implicación de la conjunción de las premisas que generan la conclusión mediante el condicional. Entonces, si inferimos falso y hacemos la implicación de las premisas, tendríamos falso con cualquiera a través de la conjunción, va a ser falso. Entonces, todo el antecedente del condicional sería falso, y no importa qué valor tenga la conclusión, si sea verdadera o falsa, el resultado de la implicación del condicional va a ser válido. Va a ser una tautología y va a ser válido. ¿Ya? Entonces, continuemos. Primero comparamos con las leyes de inferencia y las vamos analizando. Tenemos R y no E. Si R, entonces no S. Si T, entonces R. Si R, entonces S. ¿Alguna ley de inferencia que tenga estas formas? Hay una, no está en la tabla, pero está explicada en el video de desarrollo de leyes de inferencia. Hay una ley que dice: si tengo un antecedente y llego a un consecuente, y si tengo el mismo antecedente, entonces llego al consecuente opuesto. Fíjense, esta es la premisa 1 y esta es la premisa 3. Tengo dos condicionales donde se repite el antecedente. En los dos condicionales tenemos la misma proposición simple como consecuente, pero en una está negada y en la otra no. ¿Ya? Si salgo al recreo, no estudio. Si salgo al recreo, entonces estudio. Si salgo al recreo, entonces no estudio. Si salgo al recreo, entonces estudio. Mejor no salgo, ¿no es cierto? Mejor no salgo al recreo. Esta tiene forma del teorema del absurdo. Teorema del absurdo. ¿Listo? Tenemos dos condicionales donde se repite el antecedente, pero el consecuente en ambos es opuesto entre sí. Para eso, mejor no hacer lo que nos dice el antecedente. Entonces, fíjense, a partir de estas premisas, la premisa 1 y a partir de la premisa 2, de la premisa 3,
podemos sacar una nueva conclusión. No R. La escribimos como inferencia. Estamos infiriendo nueva información a partir de la información básica que teníamos a partir de las premisas y utilizando leyes de inferencia como el teorema del absurdo. Y escribimos, ¿por qué? Por teorema del absurdo. Y además escribimos entre quiénes, entre 1, premisa 1 y premisa 3. De 1 y 3. Entonces, a partir de la premisa 1 y la premisa 3 hemos inferido no él. Muy bien. Ahora, esta información que estamos infiriendo, que estamos obteniendo, tenemos que ver si con las demás proposiciones que quedan libres nos sirven para hallar la conclusión. Entonces tendríamos que escribir 5. Antes de proseguir, ¿esta inferencia que hemos obtenido es exactamente la conclusión? No. ¿Es exactamente la negación de la conclusión? Tampoco. Si hubiera sido igual, el razonamiento hubiera sido válido, ahí termina. Si hubiera sido la opuesta, si hubiera sido T, el razonamiento es una falacia o no es válido y ahí termina. Entonces no es ninguno, no es ni la conclusión ni la negación de la conclusión. Entonces sigamos hasta obtener T o hasta obtener no T. Ya. No R con este condicional. ¿Se puede aplicar alguna ley de inferencia? Sí, fíjense, tenemos un condicional y tenemos la negación del consecuente de ese condicional. Esta es la premisa 2 y esta es la inferencia 4. Entonces, fíjense, por modus ponendo ponens, la primera ley de por modus tollendo tollens, tenemos un condicional y la negación del consecuente. La conclusión va a ser negación del antecedente por modus tollendo tollens. ¿Ya? Entonces lo escribimos, esa conclusión que hemos podido obtener a partir de estas premisas de la 2 y la 4. Podemos inferir una nueva información, una nueva proposición, no T. No T. Pero escribimos ¿por qué? Justificamos por modus tollendo tollens de 2 y 4. ¿Ya? Fíjense, hemos obtenido exactamente la conclusión del razonamiento. Entonces escribimos L, Q, Q, D. Queríamos demostrar si esta conclusión era el resultado de aplicar las leyes de inferencia a estas premisas. Sí lo hemos logrado. Hemos demostrado que aplicando leyes de inferencia a estas premisas podemos obtener esa conclusión. Queda demostrado y por lo tanto el razonamiento es válido. Así tienen que escribir el resultado. ¿Ya? Recapitulemos el proceso. Teníamos un razonamiento con 3 premisas y una conclusión. Para demostrar si es válido ese razonamiento hay que utilizar las premisas y las leyes de inferencia, compararlas con las leyes de inferencia. Entonces, entre estas dos no reconocimos ninguna ley de inferencia, pero entre la 1 y la 3 sí. Y la escribimos de esta forma. Tenemos un condicional, tenemos dos condicionales donde el antecedente se repite y el consecuente es la misma proposición, pero en uno está negado y en el otro no. Eso es teorema del absurdo. Entonces, comparamos las premisas con las leyes de inferencia, escribimos en su forma y decimos, tiene la forma de ley de inferencia del teorema del absurdo y la conclusión del teorema del absurdo es negación del antecedente. ¿Listo? Lo hemos escrito acá como una inferencia, una nueva proposición, no es. ¿Ya? Luego comparamos las que siguen, la premisa 2, la inferencia 4, y ambas tienen forma de modus tollendo tollens. Es lo primero que tenemos que hacer, escribir en esta forma las premisas que estamos sospechando que tienen forma de ley de inferencia, y decimos sí, parece modus tollendo tollens, y sacamos esta conclusión. Sacamos la conclusión, no T, pero es no T en minúscula, y es exactamente la conclusión del razonamiento original, por lo tanto, el razonamiento es válido. Se demostró que
La conclusión es resultado de operar las premisas aplicando leyes de inferencia. ¿Ya? Veamos este segundo ejemplo. De la misma manera, verificar o demostrar si el razonamiento es válido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando en cuenta las premisas y aplicar leyes de inferencia, equivalencias lógicas o teoremas del álgebra proposicional para ver si llegamos a demostrar que se obtiene esta misma conclusión. En este caso, si llegamos a ese, el razonamiento es válido. Si llegamos a negación de ese, que es lo opuesto de esta conclusión, el razonamiento no es válido. Si en algún momento llegamos a falso, el razonamiento es válido. ¿Listo, jóvenes? Ahora, analicemos. Tenemos un condicional, tenemos R y no Q. A ver, tenemos premisas que son proposiciones con una proposición simple. La premisa 1 no tiene U, ni en el antecedente ni en el consecuente. A ver, no U. Hay en el antecedente y consecuente de la premisa 4. Muy bien. Q o S no nos sirve para relacionar. Fíjense, estoy identificando que aquí en la 4 hay un condicional. Negación de R. Entonces U. Y en la premisa 2 tengo negación de el consecuente. Fíjense, un condicional cualquiera. Y otra premisa es la negación del consecuente. A ver, fíjense, tenemos un condicional cualquiera y la negación del consecuente. La conclusión de esos es la negación del antecedente. ¿Por qué? Porque se parece a la forma del modus tollendo-tollens. Modus tollendo-tollens dice, hay un condicional y en otra premisa existe la negación del consecuente. Ustedes pueden sacar como inferencia, como conclusión, la negación del antecedente del condicional. En este caso tenemos un condicional y la negación del consecuente. Entonces podemos sacar la conclusión, negación del antecedente. Estas son las premisas 4 y 2. Entonces lo escribimos así. Inferencia 5, negación de no R por modus tollendo-tollens de 4 y 2. Esto es modus tollendo-tollens. ¿Listo? Se parece a esa ley de inferencia. Bueno, ¿hemos obtenido la conclusión? No, hemos obtenido otra letra, hemos obtenido R, no importa, podemos seguir avanzando. Sexta inferencia. A ver, podemos hacer algo con este no R y alguno de estos, o primero trabajamos con esta. ¿Hay alguna ley de inferencia o algún teorema del álgebra proposicional que nos diga si tenemos dos veces una negación y una premisa, a qué se parece? Miren, lo voy a escribir con rojo aquí. No R, no lo voy a escribir abajo, la misma. No R equivale a la doble negación. Nos dice cada vez que aparece dos veces la negación, esto lo hemos visto desde el primer día de clases, da como conclusión simplemente R. Entonces, a partir de la inferencia 5 obtenemos simplemente R por doble negación de 5. ¿Ya? Estas comparaciones con las leyes de inferencia, jóvenes, las van a hacer un poco más separadas para que podamos escribir el nombre de la justificación de por qué hemos obtenido esta proposición de esta inferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir escribiendo para justificar. Comparamos con las leyes de inferencia y, si corresponde, aplicamos o usamos la conclusión de esa nueva ley de esa ley de inferencia que hemos comparado. Su conclusión la escribimos como una inferencia. Ya estamos sacando nueva información a partir de la información que nos proporcionaba el razonamiento mediante sus premisas. ¿Ya? Estamos tratando de llegar a la conclusión. ¿Hemos llegado a ese? No. Entonces tenemos que continuar aplicando leyes de inferencia. ¿Cuáles hemos utilizado? Esta que acabábamos de obtener, ya la usamos. A ver, podemos utilizar R en alguna de estas. A partir de aquí ya sacamos.
Entonces, si volvemos a reemplazar o utilizar esta premisa con esta que acabamos de obtener, vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, como para ir a Villamontes vamos a ir de aquí a Pajoso y nos vamos a volver hasta Pocitos y nos vamos a volver a Yacuiba, volveríamos al mismo lugar. Entonces yo les recomiendo vayan marcando las premisas que ya han utilizado y para ir viendo la nueva información de las inferencias con cuáles podemos comparar. Miren acá, la 6 podemos utilizarla con la premisa 3, no hay R, acá sí hay R, ¿bien? Hay una proposición suelta en la inferencia 6, podemos comparar con una ley de inferencia porque aquí hay R. A ver, comparemos con una ley de inferencia que dice si tengo un condicional y tengo exactamente el antecedente del condicional, ¿qué conclusión puedo obtener? Esta es la 1, esta es la 6, y por modus ponendo ponens, si tenemos, ¿qué dice el modus ponendo ponens? Si tienen un condicional y exactamente el antecedente del condicional, entonces van a obtener la conclusión. Miren, si salgo al recreo, entonces no me quedo en el curso. Salgo al recreo, entonces, ¿me quedé en el curso o no? La conclusión es exactamente el consecuente de ese condicional. Tengo un condicional y hago lo que dice el antecedente, es como si esto lo reemplazara acá. ¿Qué obtengo? El consecuente. Si salgo al recreo, entonces no me quedo en el curso. Y salgo al recreo. La conclusión es que no me quedé en el curso. La inferencia 7 dice no Q por modus ponendo ponens de 1 y 6. ¿Listo? Entonces hemos usado 6, hemos usado 1. Acabamos de obtener no Q. ¿Qué nos queda? La inferencia 7 y la premisa 3. No la hemos usado todavía la premisa 3. Dice Q o S y no Q. Hay la negación de... existe una disyunción inclusiva y tenemos la negación de una de las premisas de esa disyunción. Observemos. A ver. Para no confundirnos, eso está ahí, esto está separado ahí, aquí lo separo. Decimos, si tengo una disyunción inclusiva, que sería la 3, y tengo la negación de una de ellas, de una de las proposiciones que conforman a esa disyunción inclusiva, entonces esto se parece al modus tollendo ponens, donde dice, ¿me quedo o salgo? No me quedo, entonces salgo. ¿Ya? Es como si tuviéramos dos opciones. ¿Listo? ¿Me quedo o salgo? Y si no me quedo, entonces estoy eliminando esta opción. Estoy eliminando a Q. ¿Qué me queda? Salgo. ¿Listo? La inferencia 8 es S por modus tollendo ponens de 3 y 7. Ahí está 3, ahí está 7. De 3 y 7. Entonces, fíjense, hemos obtenido exactamente la conclusión del razonamiento original. Como lo hemos logrado, escribimos L, Q, Q, D, lo que queda demostrado que se puede llegar a esta conclusión a partir de las premisas y la comparación con las leyes de inferencia. Por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Listo, jóvenes? De esa manera se demuestra si un razonamiento es válido o no. Ahí vamos a quedar acá y vamos a continuar con los ejemplos enseguida.